Esta clase la he llamado Tus deseos son divinos, una expresión de lo que viniste a experimentar aquí en la Tierra. Y hoy día vamos a utilizar el poder de la historia y lo puse hasta aquí como el punto número uno, el poder de la historia, porque te voy a contar una historia de mi propia vida que nos va a llevar a la idea grande. ¿Cuál es la idea grande de hoy? La idea grande es bastante larga como nuestro título. Nuestros más grandes deseos están atados a nuestras más potentes creencias limitantes. Esto no es coincidencia, sino que una tarea apunta a que estas límites son una tarea que vinimos aquí a vivir. El camino es entender que soy la conciencia pura y que ninguna creencia, por muy fuerte que sea, me define. Desde este espacio puedo soltar los límites y convertirme en eso que quiero ser. La manifestación de lo que queremos plasmado en la tierra es la prueba de que soy Dios. Entonces, a través de una pequeña historia que he estado reflexionando estos días, voy a contarte entonces cómo es que la manifestación de lo que queremos plasmado en la tierra es entonces la prueba que soy Dios y cómo puedes entonces ir trabajando con las limitaciones que tienes en tu vida cuando a veces miramos las limitaciones como algo tan negativo, algo que queremos que se vaya, cuando en realidad la clave para todo lo que queremos está dentro de esas limitaciones, está en entender esas limitaciones. Entonces, hoy quiero usar un ejemplo de mi propia vida relacionado, perdón, con la abundancia para mostrarte cómo lo que nos limita es siempre lo que nos expande también. El primer punto entonces es explicarte un poco de cómo eran mis creencias en el pasado debido a mi niñez y la situación particular del dinero en mis círculos. Las creencias que yo tenía en mi niñez y en mi adultez hace unos años es que yo no era alguien que tiene dinero. Yo no soy alguien que tiene dinero. Tenía estas creencias de que yo no tenía las cosas que quería tener o no tenía acceso a las cosas que quería tener. Por ejemplo, pensaba siempre que mi casa era muy pequeña y ya te voy a explicar otras cosas que están aquí en las notas. Pero lo primero que quiero explicarte es por qué tuve tan fuerte, tan plasmado en mi ser estas creencias de escasez. Todos tenemos una historia diferente. Y lo loco es que mi historia es ser de una familia que sí tenía suficiente, que sí tuve siempre comida en mis platos, que sí siempre tuve regalos de cumpleaños, incluso regalos de clase media alta. Sí tuve siempre lo que necesitaba, pero la situación que viví en mi niñez, que te voy a explicar ahora, causó que las creencias relacionadas al dinero sean extremadamente de escasez en mi vida. Y ahora que miro para atrás, sé por qué, sé que hay una razón por qué esto ocurrió, por qué elegí venir a vivir esta experiencia y te la explicaré más allá en el video. ¿Cuál era esta experiencia en mi vida? Es que me pusieron en un colegio, en una escuela, en donde 99% de las personas que iban a esa escuela, de los niños que iban a esa escuela, eran muy, muy, muy ricos, tenían mucho dinero. A veces era porque realmente tenían mucho dinero y eran las familias con más dinero de todo el país en donde yo vivía, y a veces era porque ese colegio era un colegio internacional y entonces la naturaleza de las personas que entraban a ese colegio eran hijos de expatriados, hijos de personas que a lo mejor la compañía X, Y o Z los traía a trabajar en el país, tal como ahora yo estoy en Bután como expatriada. Entonces la compañía con que estoy operando me paga la casa, me da un auto, y esta era la misma situación en las que estaban mis amigos, los niños que iban a ese colegio. Y entonces, si a lo mejor esas personas no eran personas así ricas, en que sus familias tenían mucho, mucho, mucho dinero, sí estaban viviendo una situación de lujo en el país en donde estaban porque tenían mucha abundancia. Se les daba la casa, se les daba el colegio, se les daba el auto, tenían mucho dinero de sobra porque sí se les pagaba un sueldo muy bueno. Y entonces yo terminaba observando, digamos, mi campo de observación de lo que yo podía ver, de lo que la mayoría de las personas tenía en comparación con lo mío, terminaba haciendo que
la mayoría de las personas que yo conocía, todos mis amigos, tenían mansiones, tenían todo lo que querían, tenían todo el dinero que querían el fin de semana, podían comprar cualquier cosa que querían, iban de viaje todos los años a cualquier lugar, a lugares lejanos que yo nunca había ido. Tenían dos, tres, cuatro personas trabajando para ellos en su casa, limpiando, cocinándoles. Tenían los autos más lujosos que yo había visto. De hecho, yo tenía una amiga que su padre coleccionaba carros antiguos. Y así, así, así podría seguir explicando cómo esta situación, claramente una situación que no es normal, pero para mí, desde los 3 años estando en ese ambiente, yo crecí sintiendo que esa situación era normal y que eran entonces ellos y yo. Porque recordemos que el 99% de las personas que yo conocía, que venían de este colegio, mis amigos, los lugares en donde yo pasaba la noche porque iba a dormir a las casas de mis amigas, que eran como mis hermanas, todos estos lugares eran mansiones y yo sentía que estas personas eran la norma y que yo me salía de esa norma. Y aquí es súper interesante empezar a observar cómo todo lo que vivimos en nuestras vidas viene del significado que nosotros les ponemos. La mente crea significados y entonces el subconsciente los acepta como verdad. Y para nosotros eso es nuestra verdad, eso es lo que estamos viviendo y se transforma en nuestra verdad. Pero eso no significa que sea verdad, que sea 100% la verdad, porque al final no hay ninguna verdad que es 100% la verdad, sino solamente la verdad que nosotros aceptamos como verdad en nuestra propia vida. Entonces, para mí, como una niña creciendo en este ambiente, la verdad era que la mayoría de las personas tenían todo lo que querían, tenían unas casas gigantes, hermosas, tenían todo, mucho, mucho, mucho dinero, muchas oportunidades, y yo no tenía esas cosas. Y estoy aquí en la etapa de edición del video solamente porque me di cuenta que no expliqué por qué yo estaba adentro de esa escuela mientras que no estaba en esa misma situación financiera de tener mucho dinero, porque claramente esta era una escuela muy costosa, ¿cierto? Y la razón por la que yo estaba en esa escuela es porque mi madre trabajaba ahí, mi madre era la secretaria de una de las divisiones de la escuela y mi madre nunca quiso ponerme en esa escuela porque sabía que iba a ser extraño, que iba a ser como parte de un mundo del que yo no pertenecía. Pero cuando yo tenía 3 años, mi padre perdió su trabajo y nuestra familia entró a una situación financiera un poco más complicada de lo que estábamos anteriormente, y mi madre, que trabajaba en esa escuela, siempre tenía la opción en ese entonces de enviarnos a esa escuela casi gratis, o sea, por muy muy poco dinero, y en ese entonces es cuando ella decidió entonces ponerme en esta escuela, que es interesante porque fue a los 3 años, muy, muy, muy temprana edad, mientras que mi hermana ya tenía alrededor de 6 años, y entonces para ella fue un poco diferente porque ella sí, aunque fue cortito, pero ella sí vivió como otro mundo, otra realidad antes de entrar a esa burbuja, mientras que para mí realmente fue como comenzar a caminar, a hablar y entrar en esta burbuja. Así que quería explicar un poco del por qué, porque a lo mejor algunos de ustedes iban a estar confundidos de el por qué yo estaba en ese ambiente en el que, entre comillas, no pertenecía, pero en el que me doy cuenta ahora que fue perfecto para todo lo que he decidido venir a vivir y a aprender en esta vida. Y eso fue súper detrimental, si podríamos decirlo así, para la forma en que después, como adulta, saliendo de esta burbuja, pero ya inconscientemente había adoptado todas estas creencias sobre el dinero y la riqueza y cuál era mi lugar dentro de ese espectro, de ese aspecto en la sociedad. Entonces yo tenía entonces estas creencias de aquí. Yo no soy alguien que tiene dinero. Yo soy la única que no, ¿cierto? Yo no caigo en esa categoría de personas. Yo no soy alguien que vive en una casa grande. Y por eso aquí puse para recordarme contarles de la fiesta Halloween, porque un año mi padre y yo decidimos que íbamos a lanzar una fiesta Halloween. Creo que estaba como en tercero o cuarto básico y estaba súper, súper emocionada, pero al mismo tiempo tenía una ansiedad tan grande dentro de mí. Y mi papá me ayudó tan lindo a poner decoraciones de Halloween por toda la casa. Me acuerdo que las escaleras estaban llenas de telaraña falsa y habían como pequeñas arañitas por toda la casa y habían pumpkins o calabazas y toda la casa estaba decorada de Halloween.
Y cuando empezaron a llegar mis amiguitos, sentía tanta ansiedad, sentía tanta confusión en mi cabeza, porque había un sentimiento de mirar mi casa y decir, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar estas personas que viven en mansiones? ¿Y qué van a pensar de mí? Obviamente a esta edad, a los 7, 8 años, no tenía la conciencia que tenía ahora para decir, bueno, una persona no se define por lo que tiene y además de poder decir, hey, esta casa en la que vives es una casa muy linda, es una casa de clase media alta, no tiene nada de malo. Y bueno, todas las cosas hermosas y bonitas que me podría decir ahora y que me digo ahora, haciendo de nuevo el rol de madre que tanto hacemos cuando estamos en nuestro camino de espiritual, de empezar a sanar heriditas, somos de nuevo nuestros padres y empezamos a hablarnos de esa forma amable que nos ayuda a entender cosas del pasado y también como a remediar cosas del pasado. Me acuerdo que en esta etapa de esta fiesta de Halloween tenía mucho pasando por mi cabeza y lo que me pasaba era una confusión mental de realmente cuestionarme como, espérate, espérate, ¿yo soy pobre? Me preguntaba y decía, no, porque tengo comida. Y simplemente no me acuerdo exactamente todo lo que pensaba, pero me acuerdo estar como en una confusión de niña en donde no entendía dónde yo cabía en esta sociedad. Entonces, a través de vivir en este ambiente, y esto es súper importante, que entendamos que el condicionamiento que tenemos, los pensamientos que corren en nuestra cabeza, vienen de este condicionamiento y vienen de al final de las creencias que se instalaron en nuestro ser, que muchas veces son de 0 a 7 años y eso fue donde fuimos esponjas y absorbimos las creencias que tenemos. Puede tener diferentes configuraciones como la que tuvo para mí. A veces a lo mejor creciste en una familia con mucho dinero, pero veías que tu madre hablaba de que el dinero siempre se iba muy rápido y de repente eso se te instaló como creencia. No importa qué es lo que te instaló, lo importante es que dentro del ambiente que estuviste, ahí está la información que te habla de qué límites estás viviendo hoy en día. Entonces, para mí, los límites era sentir realmente que yo no era una persona con dinero, que yo entonces no merecía esta abundancia, no merecía tener todo lo que tenía, porque eso es lo que había sentido cuando niña. Entonces, el próximo punto es la intensidad de estas creencias y cómo me definían, me invitaron a desatarme completamente de ellas. Cuando llegué a la adultez y cuando descubrí que algo que quería crear en mi vida era estabilidad financiera y luego de poder crear eso, lo que quería era libertad completa financiera, o sea, tener mucho dinero, tener libertad de hacer lo que quiera, de vivir donde quiera, de trabajar de donde yo quería y de tener lo que yo quería en mi vida, las oportunidades para mi familia, etcétera, rápidamente me di cuenta que todas las cosas que estaba probando para poder llegar a eso no estaban funcionando. Y después de un tiempo de probar diferentes cosas, diferentes estrategias y empezar a adentrarme en este mundo espiritual y a escuchar a otros profesores que hablaban de lo mismo, me empecé a dar cuenta como, es que no son las cosas que estoy haciendo que no están funcionando, es que tengo creencias dentro de mí, tengo esta visión de quién soy, esta perspectiva de quién soy y de dónde caigo en el mundo en el aspecto de riqueza, de tener dinero, de tener cosas, de qué tipo de casa tengo, de toda esta foto mental de quién soy dentro de esos parámetros, que son lo que me está limitando. Y al darme cuenta de eso y al convencerme realmente que es eso lo que tiene que cambiar, entonces ahí se armó un fuego gigante en mí donde dije, es que esto es lo único que tengo que hacer. Esta es la solución, es cambiar la perspectiva que yo tengo, las creencias que tengo sobre quién soy yo y cuánta riqueza tengo y por qué merezco esa riqueza y cómo la creo y cómo se crea. O sea, se crea con trabajo duro la riqueza, no tampoco quiero. O sea, tampoco quiero tener un montón de riqueza y tener que trabajar muy, muy duro y no poder disfrutar mi vida. Entonces, es como todo este cuestionamiento de qué es lo que me hizo creer mi circunstancia y ahora poder dejarla completamente atrás, dejar esas creencias y esos límites completamente atrás y hay una etapa de decir, bueno, pero es que, ¿qué quiero creer? Y por esto es que se llama entonces la manifestación consciente. Recuerden que siempre, siempre, siempre estamos manifestando. Hasta la persona más dormida está manifestando a través de lo que piensa, a través de sus creencias y a través de lo que siente. Entonces lo transformamos en manifestación consciente cuando decimos, ya no quiero creer esto que creo, que me limita, y ahora voy a entonces dejar un hueco y con qué quiero llenar ese hueco, qué persona quiero ser.
¿Cómo quiero percibirme en esta realidad para que después la realidad me perciba a mí de esa manera? Entonces la intensidad que tenía de estas creencias y poder darme cuenta de eso y decir, wow, no puedo creer que viví esta experiencia tan extrema que a lo mejor muchas personas que vivieron, digamos, en un estrato social más bajo mío, ni siquiera tienen esa escasez tan metida porque no vivieron ese gran contraste. Entonces, el próximo punto es la extremidad de la situación me permitió ver que no había verdad en estas creencias o esta forma de mirar quién soy. Como les comenté un poquito antes en el video, es muy interesante el poder llegar a ese nivel de escasez, de decir casi como que una niña pensando que es pobre, simplemente por la comparación que tiene. Cuando después entré al mundo real y entendí que muchas personas que estaba conociendo fuera de esa burbuja no habían ni siquiera conocido personas de tal riqueza con las que yo había pasado toda mi niñez. Cuando yo les contaba a las personas que mi mejor amiga, cuando cumplió 15 años, su regalo de cumpleaños fue invitar a dos de sus mejores amigas a Brasil. Entonces yo fui con ella a Brasil sin mis padres cuando ella cumplió 15 años. Ese tipo de situaciones es las que yo contaba fuera de esa burbuja y me daba cuenta entonces que no todos habían tenido experiencias como esas. Entonces, cuando me di cuenta de la extremidad de estas creencias, me di cuenta de cosas muy bonitas, como que realmente es la situación que nos condiciona, que crea estas creencias en nosotros y que por algo pasan. Había una sensación tan grande dentro de mí de que porque yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tuve que crecer en esta situación en donde las creencias que se instalaron en mí son tan potentes, me tienen tan limitada? Porque yo trataba por muchos años crear una situación en mi vida en donde me sintiera libre financieramente y no me funcionaba y me sentía tan limitada que incluso haciendo el trabajo que amaba no lograba llegar a esto. Y antes de poder ver las cosas de esta forma, sentía que todo era mi culpa, sentía que yo tenía que cambiar. Y algo lindo que pasó es entender que yo elegí vivir esta situación tan extrema para tener estos límites tan extremos y para venir entonces a romper estos límites tan extremos. Si yo puedo romper este límite tan extremo, me dije a mí misma, entonces puedo romper cualquier límite. Y al mismo tiempo, en esta época donde estaba trabajando muy firmemente en esto, estaba dándome cuenta que yo también vine aquí a compartir contigo, a enseñar que somos esta conciencia pura, que somos este ser que no está limitado por nada, pero que en nuestra máscara, en nuestro ego, cuando estamos muy absorbidos en nuestra historia humana, estamos limitados por lo que nos condicionó y que todos tenemos entonces esta capacidad de reconectarnos con nuestra diosa interior. ¿Y qué significa eso realmente? Suena como todo espiritual reconectarnos con nuestra diosa interior, pero realmente reconectarnos con nuestra diosa interior es algo bastante material, es algo de decir, en realidad yo soy esta conciencia pura y cada límite que existe es solamente una forma que estoy mirando la vida, es solamente una forma que me estoy percibiendo como parte de este mundo. Y como soy esta conciencia detrás que realmente puede y tiene la capacidad de observar esto que está ocurriendo, también entonces tengo la capacidad de residir más en este espacio de observadora, de ser esta conciencia pura y desde ese espacio reprogramarme, desde ese espacio elegir, desde ese espacio decir, no quiero estas creencias que me limitaban y en realidad más que no quiero, porque eso ya todavía está un poco en esa frecuencia víctima, es decir, desde este espacio de observadora, desde este lindo sillón, puedo ver de que viví eso para darme cuenta, para decir, no, esa persona no soy y ahora voy a elegir y quién voy a ser ahora. Quiero ser esta persona que crea en su vida dinero con mucha facilidad, que cada cosa que toco se transforma en oro, que hay múltiples puertas en mi vida y que abro más y más cada día y cada una de esas puertas trae riqueza hacia mí, que merezco vivir esta riqueza en mi vida, que merezco tener contacto con la abundancia cada día de mi vida, que merezco el lujo que quiero porque es quien soy, porque soy esta conciencia plena, esta energía universal y estoy en contacto con esa divinidad que soy. Y porque he hecho el trabajo de poder residir en esta conciencia sin estar apegada a los límites que antes me limitaban, entonces empiezo a crear desde esta perspectiva, empiezo a vibrar desde esta perspectiva y el universo y lo que veo en mi vida externa empieza entonces a reflejar. ¿A reflejar qué? A reflejar esta abundancia nueva que siento dentro de mí.
Entonces, el próximo punto es que cuando me di cuenta que la frustración por querer mucho dinero o querer estabilidad financiera o querer abundancia financiera, como lo digamos, venía no de no poder crearlo, no de no poder hacer algo que lo cree, sino que de estar identificándome con la creencia contraria, o sea, identificándome con esa niña que siempre sintió que ella no tenía abundancia, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entendí que era solamente la creencia que tenía que cambiar. Y esto es lo que realmente quería compartirte hoy, porque es algo tan liberador cuando te das cuenta, es esto lo que tengo que cambiar, es la creencia dentro de mí. Y lo que me gusta decir hoy en día, porque es algo que creo que nos conecta mucho más con la posibilidad y que nos hace entender mucho más fácil qué es lo que tenemos que hacer, es cambiar la perspectiva de quién soy, cambiar el yo soy. Tengo un video también que habla del cambiar el yo soy, que te recomiendo también si es que estás resonando con esta información, es cambiar la perspectiva de quién yo soy. O sea, yo soy una persona que tiene dinero o yo soy una persona que no tiene dinero. Esas dos identidades de ti existen y puedes entonarte a la vibración de cualquiera de ellas. Es probable que hayas practicado durante toda tu vida la vibración más de una que de otra, pero es solamente una práctica. Necesitas dejar de ponerle foco a la que no querés y ponerle más foco a la que sí querés, y es así de simple. Y por eso quería compartirte esta historia, porque creo que es una buena ilustración de cómo los límites, como este límite que era tan grande en mi vida de sentir como que, wow, ¿cómo voy a cambiar esto? Si realmente viví tan absorbida en esta realidad, en esto que era verdad para mí, de yo no tengo abundancia, o sea, yo no soy una de esas personas. Y cómo al entender ese límite y al entender de que todo se había creado a través de la mente de una niña que empezó a darle significado a la vida, y poder entender que eso me estaba limitando y decir, bueno, ahora voy a cambiar los significados que tengo sobre este aspecto del dinero en mi vida, y cómo solamente al hacer eso, todo en mi vida cambió, llegaron nuevas oportunidades, llegó nuevo dinero, empecé a crear el negocio de mis sueños que crece y crece y crece, y todo lo que siempre había querido crear sin cambiar nada en lo físico, sin cambiar nada de lo que estaba haciendo, simplemente con cambiar las creencias que tenía dentro de mí, todo entonces empezó a cambiar en el mundo físico. Entonces quiero dejarte con este último mensaje y que me cuentes cómo te estás sintiendo, cómo te llegó esta clase en este momento, que me encanta escuchar de ti. Cualquier cosa que quieres, solamente debes trabajar en la percepción que tienes de ti misma relacionado a este deseo. No hay nada más que hacer. Si te gustó este video gratuito, dale un like al video. Te invito a que lo compartas con las personas que más amas, las personas que te inspiran, las personas que sientes necesitan el mensaje. Si todavía no te has suscrito al canal, dale al suscribir, porque estamos creciendo una comunidad hermosa y quiero que seas parte. No te olvides nunca, nunca, nunca que eres Energy, y nos vemos en la próxima clase.